SER Podcast. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. Ahí lo dejo. Que me voy a la 1. Después del telediario no se me acueste. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. A mí no me vuelvas a llamar loca nunca. No te he dicho loca. He dicho que necesitas ayuda psicológica. Yo ya tengo psicóloga. ¿Por qué no me crees? Porque estaba ahí. ¿Cómo vas a estar ahí? Para mí la obra es una mierda. Tú eres un funcionario con responsabilidad. Si no te gusta lo que hay, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí nadie es imprescindible. La putísima madre. La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Mariola Cubells, buenas tardes. Buenas tardes, Francino. ¿Cómo estás? Bien. Esta tarde a las 4 en la primera hora de la ventana nos hemos acordado de ti porque hemos comentado así por encima ese fenómeno en China, de momento, en una aplicación de colocar ya en los teléfonos móviles capítulos de series que duran 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, series de 100 capítulos y ahora no, 1 minuto, puedo. otro, y nos planteábamos cómo ha cambiado la forma de consumir. Hoy se cumplen 10 años de Netflix, que ya la llegada de las plataformas modificó el paisaje de manera notable. 10 hay un conciertazo en Madrid. Y esta noche hay una fiesta que nos han obligado a ir de rojo y negro. ¿Y tú vas a ir? Como el Reus. Yo voy a ir como el Milán, rojo de rojo y negro. Sí. Como el Milán o como el Reus. Los dos iban vestiendo el Fíjate Reus qué de casualidad, rojo y negro, el y el Reus Milán y el también. Milán les une eso. Sí, les une eso. Rojo y negro. Pues sí, hombre, hay un el conciertazo en Madrid. El dress code es esta noche en la Puerta de Alcalá. La próxima semana estará aquí en la ventana de la tele Verónica Fernández, que es la directora de ficción de Netflix en España. Es guionista, sabe mucho tiene un Goya, de esto. Tiene un Goya por el Bola. Por el Bola, o sea, imagínate si es una persona con Y experiencia. es muy interesante que nos cuente... ¿Y lo de los chinos qué? Pues a mí he de decirte que es un fenómeno... De no, es que antes lo hablaba con Marta del Vado. El fenómeno me espantó cuando empecé a oírlo, la verdad, ¿no? ¿A ti no? ¿Un poco? Bueno, es que no concibo eso. No lo entiendo, por eso. Bueno, pero es un TikTok en series, ¿no? Sí, Más pero o menos. entonces, ¿sabes qué pasa? Que ha llegado un momento también en que me he vuelto un poquito elitista para elegir en lo que yo no voy a entrar, aunque me dedique a esto. Bueno, eso no es ser elitista, se llama seleccionar, ¿no? Bueno, sí, ya, pero algunos te acusan de... Bueno, no, tal. pues... o sea, mini-dramas chinos en TikTok, digamos, no sería ahora mi... Que no solo son dramas, ¿eh? Hay cosas un poquito subiditas de tono. Pero casi todas son dramas y cosas un poco raras. Bueno, ¿querías decir algo de los chinos o ya pasamos de tal? No, hombre, no, que bueno, que bien, que la gente que lo vea bien. Claro, Espero que sea un fenómeno que no llegue aquí. Eso iba a preguntarte. Esto es. No, aquí no va a llegar, porque es una producción. Pues mira, hoy en la ventana de la tele lo que quiero hacer es recordar que estamos aún un poquito, televisivamente hablando también, con la resaca del gran momento del fin de semana, la victoria de Alcaraz, más de 2.200.000 espectadores. Hasta yo lo vi. Bueno, eso quería, ¿tú lo viste también? Hasta yo lo vi. Te enganchaste, muy bien. Bueno, es que eso nos conecta hoy muy bien con nuestro invitado de esta tarde en la ventana, gran aficionado al tenis, cómico de lujo, versátil presentador de televisión, actor, productor y arrozaire. El día 18 sale a la venta un arroz cuyo nombre es Roland Arroz. En la pista siempre lo doy todo. En los fogones también. ¿Y si pudiese unir mis dos pasiones? ¿Acaso los sueños se cumplen? Roland Garros. El tenis y la paella. Por fin juntos. Roland Arroz. ¿Lo pillas? Un arroz para gente con saque. Un revés gastronómico. 100% terreta batida. El Alcaraz de los cereales. Roland Arroz. Es mi arroz. Arturo Valls, buenas tardes, buena vesprada, Arturo. Me sigue haciendo gracia. ¿Qué tal? Pero es buenísimo. Hombre, el Roland Garros. Y por fin sale ya el día 10. Por fin sale ya, sí. Bueno, yo he de deciros que cuando me lo contó, Francino me lo contó en Donosti y yo pensaba que era una broma.
Bueno, O sea, es que no hay nada mejor que una broma bien producida, ¿no? Porque este lujo, porque además luego esto, la Total. factura, la fotografía, El vídeo blanco y negro, está muy bien, hay que verlo en emulando Instagram. así como una especie de anuncio de perfume, ¿no? Con esa voz susurrada. Eso con bien producido, no hay nada, no hay nada que me haga más gracia que una broma con medios. Mejor Roland Garros que O de paella, ¿no? Exacto, Sí, exacto. no sé qué. Sí, sí, Oye, sí. cuéntanos yo quiero conocer detalles de esta historia. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo surge? ¿Y qué va a ser? O sea, el día 18, ¿qué sale? Sale sí, un arroz, mi marca de arroz. Que Un todo paquete empieza- de arroz con la cara. Pero es paquete de Sí, arroz, sí, sí, solo sí, arroz, sí, no sí. los ingredientes para... No, un Es kilo, el arroz. kilo de arroz empaquetado ahí con mi cara. Hay gente que me decía... Artur Roz. Sí. Esto es... Decía, esto es como el gazpacho de Belén Esteban. Digo, hombre, me gusta más hablar del tequila de George Clooney, de la salsa de tomate de Paul Newman. De Paul Newman, Pero bueno, efectivamente. es este, Pero el concepto, sí, el concepto es este. Aprovechar algo que era ya muy común, que era entrevista que hacía, pues entrevista que me hablaban de las paellas. Oye, haces paellas, he oído hablar de tus paellas. Celebradísimas. Que se juntan ahí, hay grandes encuentros ahí de sobremesa, viene gente ilustre, gente de la cultura, de la bohemia, y bueno, entonces salía el tema y hice un juego de palabras un día en un podcast, la gente lo celebró y entonces no me pierde también un chiste, un juego de palabras, eso me pierde y se juntaron las dos cosas. Pero Entonces el juego de palabras es este y se te ocurrió sobre la marcha. Sí, me dijiste, ¿no? hablando, sí. Esto Es fue... increíble que se te ocurriera. Lo hiciste en Ser Gastro, sí, o en Gastroser, sí, es verdad. Y así fue, dije, ¿a qué lo hago? Esta cosa de, Bueno, de sujétame hecho, el cubata, ¿a qué lo hago? De hecho, el otro día, en la final de Alcaraz, estabais unos cuantos de esos que te decían, a tus paellas viene gente de tal, de tal. Por favor, confirma la alineación de quienes estabais ahí. Había gente, Se puede contar, se puede contar. Pues mira, te contaba antes, ¿cómo estarán las paellas de buenas? Que hay una cosa que es muy sintomática, que es que Wyoming deja de hablar. Es uno de los No puede ser. Entonces, cuando Wyoming deja de hablar, dice, eso es que está buena, ¿no? Entonces, ayer estaba Broncano, estaba Leiva, gente de la industria así audiovisual. Y claro, esa mezcla de ese plan, ¿no? Hacer de una paella, jugar al tenis y luego ver ese acontecimiento que era la final de Roland Garros. Era el plan, vamos, me han escrito todos estas que bien lo pasamos, que era el domingo. Y qué final feliz. Y qué final feliz. Maravilloso. Sí. Bueno, ¿y ese arroz de dónde sale? Esa arroz, la variedad sale de la albufera, porque a todo esto... Esto es la ventana de la tele. Es que es muy importante, pero Arturo y yo somos valencianos y vamos a defenderlo. Hay que poner en valor el arroz, porque al margen de la broma y de la chorradita y del juego de palabras, el arroz es categoría extra, es un arroz con denominación de origen Valencia que se cultiva en la albufera y que... ¿Qué tipo de arroz es? Es arroz redondo y variedad albufera. Es una variedad que coge lo mejor de las dos variedades que sabes que está el bomba. Este arroz para la gente que no sabe hacer arroces, porque no se te pasa, pero no absorbe tanto el sabor como, por ejemplo, el Senia, el J. Sendra o el albufera, que coge lo mejor de los dos porque también aguanta muy bien la cocción. Estaba pensando que en lo del tenis, como en cualquier deporte, cualquier cosa en la vida, puedes tener una afición enorme, y luego a la hora de ejecutar los resultados pueden ser más modestos o más discretos. Lo digo porque un día, lo contaste tú, no lo cuento yo, lo contaste en La Revuelta, un partido que estabais jugando con Feliciano López y con el propio Broncano, sí. Y a continuación pasó una cosa bonita, se puede contar ya que estamos. ¿Qué pasó? Que tú tenías que sacar con el juez, el árbitro era Tony Nadal, el tío de Rafa, el entrenador de Rafa. Sí. Y Arturo, empecé a hacer doble falta como... Hubo un momento triste que es Arturo intentando sacar y hace una doble falta y dice Tony Nadal, ¡sigue sacando, Arturo! ¡Otra! Hasta que aprenda. Bueno, no pasa nada, Joder, ¿no? macho, Y te lo dice Tony Nadal. Qué mal rato pues pasé ahí. Ahí me decía, luego me decía la novia de David, me decía, tío, porque íbamos con micrófono, 400 personas en la grada, llevábamos un micrófono, estas exhibiciones que se hacen, ¿no? En partidos así. Y me decía, no te he visto, no hablabas mucho por el micrófono. Y digo, mira, o chistes o tenis. Digo, las dos cosas no puedo, claro, porque se te encoge el brazo cuando hay pues expectación y era un partido así con Feliciano delante. Bueno, era sí. Bueno, o tenis o tele. O tenis y tele. Esta noche, como todos los martes, a las 11, Televisión Española, That's My Jam. Hoy las parejas de dobles
son Marta Sánchez, Maxi Iglesias por un lado. Mira. Y María del Monte y Suso Jones o Jones por Suso Jones. Y María del Monte, esa pareja, Dios mío. Esa pareja. Puede dar mucho de sí. Total. ¿Algo que nos puedas anticipar de ese partido? ¿Alguna band match? ¿Alguna sorpresa? No, que de repente hicieron match María del Monte y Suso Jones. ¿Sí? Dos mundos. Dos mundos totalmente diferentes. Y de repente congeniaron muy bien y dieron momentos cómicos muy, muy divertidos. No la guerra de los mundos. No fue la guerra de los mundos. María del Monte está graciosísima, o sea, humor físico, ¿no? Porque hay, ¿sabes? Esta prueba de los micrófonos voladores. Entonces ella intentando coger estos micrófonos con ese lenguaje corporal es divertidísimo, de verdad. Oye, ¿cuánto tiempo? Antes de que empezaras el programa, que es una gran ilusión tuya, que lo comentaste aquí en su momento, ya te lo preguntamos y te lo quiero volver a repetir. ¿Cuánto tiempo de preparación? Porque salen cosas de los invitados increíbles, o sea, de cómo cantan, de cómo... ¿Cuánto tiempo de preparación? Muy poca, intentamos que sea lo menos posible porque jugamos también un poco a la sorpresa, claro, a que ellos se enfrenten a un reto musical desconocido, que está fuera de su género habitual, ¿no? Entonces, ellos conocen lo que les va a salir, hay algo, ¿sabes? Pero no intentamos que no se ensaye demasiado para que tenga esa frescura y ese momento, esa imperfección. Yo a veces les decía, y si tienes que el error en este caso también puntúa. Le da verdad en estos tiempos de inteligencia artificial y de perfección. El error, yo creo que eso se va a valorar, la imperfección, ¿no? Yo creo que eso se va a poner en valor. De todas formas, en That's My Jam sigue habiendo sorpresas y momentos que te dejan como el otro día, Maya. Bueno, por favor. Madre mía, qué final. La propia Shakira, ¿sabéis, no? ¿Qué ha dicho Shakira de eso? La mencionó en sus redes, mencionó a Maya, le etiquetó. Es que parece otra canción. Exacto. Vamos a escucharla un poquito, venga. Si ya sabes cuál es la respuesta, desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Es especial, Amaya, tiene una cosa increíble. Perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán y el amor tal vez es un mal común. Y así como ve, estoy viva aún. Será cuestión de suerte y Shakira flamencada. Total. Qué gran idea, también te digo. Bueno, es que la música, claro, ese programa tiene unas adaptaciones musicales. Claro. En eso se basa. Fíjate cómo son de exigentes a veces los artistas como Amaya, que no acabó ella contenta. ¿No? Fíjate qué curioso. Imagínate, bueno, porque ¿qué dices? Sí, porque el final, no sé cuánto, venía con la voz. Y dices, pero si la propia Shakira alucinó con la actuación. Y publicó el vídeo de la actuación en sus redes, ¿no? Y sin embargo, Amaya se fue como, ay, tú fíjate cómo son, ¿eh? La autoexigencia. Tengo el presentimiento de que empieza la acción y las mujeres somos las de la intuición. De todas formas, Shakira debe tener algo para que la gente en general... No te rías, es que no sabes lo que viene ahora. Sí, espérate. que lo sé, por eso me río. Para la gente en general y los artistas en particular tengáis una querencia por poneros en su piel de alguna manera. En cambio... Porque en tu cara me suena... En cambio, de mi actuación no menciono nada. No entiendo por qué. En tu cara me suena con Loba. Igualito. En el ardor de una noche romántica, mis aullidos son el llamado. Yo quiero un lobo domesticado, por fin encontrado el remedio infalible que cubre de toda la culpa. No pienso quedarme contigo mirando la tele y leyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y por menos me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque me maten los celos. Una loba
Por lo que sea, Ella no esta te canción dijo. no comentó nada. No comentó. Por lo Bueno, que sea. pero abstenerse también es un derecho. O bueno, creo que sí, creo que puse una denuncia. Pero, no. Pero también quedó te en digo nada. que hay que reconocerte el atrevimiento, Arturo, Claro ya que sabes, sí. yo te lo he dicho muchas veces, es digno de mirar, o sea, que sin saber cantar, porque no sabes el cantar. desparpajo y la falta de. Bueno, No, pero no estoy tan de acuerdo en que no sepa bueno, cantar Arturo Valls. entonamos. Entonas, sí, entonas, sí, entonas. sí, sí. Bueno, es que acabamos de oír a Maya, entonces, claro, bueno, perdonadme, claro. perdonadme. No, y aparte estoy ¿eh? haciendo. Esto es muy complicado. Esto es muy Es complicado, una voz sí. de mujer con esa la cosa engolada que tiene Shakira. A ti te gusta mucho. Y colgado de una jaula. que Exacto. No sé si la Es verdad. gente. Eso. Y vestido Nivel como de ibas, dificultad. y vestido como ibas, claro. Que propuse una gotarda, ¿sabes? Porque en ese momento ella estaba embarazada. Sí. Y propuse, oye, ¿qué os parece si además. Y entonces parecía un jamón ahí colgado de esa jaula, con esa peluca. Era una cosa muy bizarra. Recuerdo a Santiago Segura, que estaba en esa edición, diciendo: amiguete, no he visto cosa igual, menudo espantajo. Era una cosa tremenda. ¿Qué te gusta más, cantar o jugar al tenis? Hombre, te diría que jugar al tenis, pero cantar me pierde también, sí. ¿eh? Lo que pasa es que no hago mucho por cantar. Esto, por ejemplo, Wyoming siempre coincidimos en verano, bueno, en Cádiz y hay muchos bolos por las noches Sí, y sí, concertitos. Y siempre me subo, ¿no? Que además, con que subo una ceja el batería, yo ya me estoy subiendo al escenario. Que me dice, pero si no te han llamado. Y me dice mi pareja a veces, pero si no te han dicho nada. Digo, ¿cómo que no? Si me está diciendo que subas. Y a lo mejor el otro estaba. Y entonces Chechu me dice, tío, con lo que te mola, con lo que disfrutas ahí cantando, ¿y por qué no provocas? ¿Y por qué? Bueno, Si tú te atreves a todo. puede que sea lo siguiente. Puede que ¿En sea lo siguiente. serio? Estoy dándole vueltas ahí a Hombre, una pero especie denos más datos. de un espectáculo, un one-man show, así un espectáculo de teatral, que es lo que me falta ya. Pero teatral, no tele. Teatral. No, para ir por ahí de gira, ¿no? Como monólogo música. Eso Bueno, es. pues estaría bien. Un stand-up, pero con una banda, la banda de That's My Jam. Vamos, desde aquí ellos no lo saben, pero Víctor Elías, que sepas que si esto ocurre, Oye, vas a pues ser el muy director buena musical. idea. Con un buen guión. Víctor Elías es muy bueno. Víctor Es que es muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Y Bueno. esto sí que De todas me formas, ronda. Oye, ¿tú qué no te bien acuerdas? eso. ¿Tú no te acuerdas que ella dio una? Yo creo que dio una pista en la revuelta ya. Con bueno, esto así. del cantar de manera insospechada. Me da mucha rabia la gente esa que de repente, en mitad de la entrevista, se pone a cantar. Ya. No me mola. ¿Y entonces? Es más, te voy a decir una cosa. ¿Qué me vas a decir? Si algo me desespera es esa gente que de repente aprovecha cualquier excusa para ponerse a cantar. Sí. ¿Sabes La de... gente que de pronto aprovecha cualquier... No, pero sabes de quién hablo, ¿no? Bueno, no que hay sé. una persona... Sí. Y a veces ni siquiera hasta sin excusa te la cuelan, sin motivos y razón, en mitad de una entrevista de un programa de televisión. ¿Cómo? Hago el rollo musical, ¿eh? No, estoy hablando de lo de Amaya. Ya. Guapísimo y tal, pero... Estuvo muy guapo. Si no sabes hacer entrevistas y tienes que acabar cantando, pues no hagas entrevistas. Claro, ¿sabes? canta directamente. Canta directamente. Ya. Yo, por ejemplo, Yo no me pongo a cantar de repente, yo no pierdo el control, ni me pongo de pie. Mira qué vibrato, mira qué vibrato. Porque Oye, el que sí. sabe que cantar es un veneno, sabe que una vez que empiezas ya no hay freno, que cuando arrancas a cantar ya no lo remedias, es imposible dejar una canción a medias. no se puede. Y eso Amaya lo sabe. Porque, Ya llevas el fuego dentro de la canción. claro, y ella ha estudiado, ha estado en la academia y... Sí, claro. Claro, pero es que no puede ser. ¿Dónde? A mí me gusta cantar y creo que lo llevo dentro. A mí me gusta cantar, pero lo siento, para cantar hay que avisar. A mí me gusta cantar, pero con consentimiento. A mí me gusta cantar, pero nunca por sorpresa. A mí me gusta cantar, no hagáis oídos sordos para cantar sin avisar. Hay que tener los huevos bien gordos. Hay que tener los huevos bien gordos.
Bueno, ahí el factor improvisación. Se vino arriba el público Buenísimo. con toda razón, Buenísimo. porque Total, fue un momentazo de estos televisivos, Arturo. Ricardo, se junta el hambre con El la hambre con la ganas de comer. comer, claro. Ricardo me Castella, propone, claro, oye, ¿qué sí. te parece? Pero aparte, la tarde de antes. O sea, la tarde de antes, vienes mañana, ¿no? Sí, ¿te parece que...? Hombre, sí, claro, sí. Oye, ¿el Test My Jam sigue siendo de las cosas más bonitas que has hecho o de las que más te gustan? Sobre todo de las que más disfruto, eso sin duda. En entretenimiento. Sí, porque es que ya te digo, es como una anomalía la música en directo en estos tiempos, en televisión, y esa banda además, y ver amigos, y sobre todo ver a artistas que no tienen miedo a hacer el ridículo, a gente que viene a no tomarse en serio. A mí es como una especie de filosofía de vida, el no tomarnos muy en serio. Creo que esto que nos iría mejor a todos, y lo que ocurre en Das My Jam es eso, que viene gente a ponerse una peluca, a cantar un género que nunca ha cantado, con mejor o peor resultado. O sea, Maya lo borda, luego hay gente que lo hace, se lo lleva más a la comedia y resulta un número más cómico, más divertido, pero sobre todo es eso, es ver a gente jugando y como si estuvieras en casa. Oye, cuéntale a Francino y a todos los oyentes esta rayada en la que estás metido de serie. Bueno, la otra de las partes que más disfruto es la ficción. Pero es en que este esta caso, va a ser la producción. Esto es un milagro. Esto es un milagro. No, Rafaela y su loco mundo. Rafaela y su loco mundo. Esto yo no sé si se puede contar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Se puede contar. No, me refiero a la intrahistoria, ¿no? Sí que se puede. Cuando alguien dice, no sé si esto debo contarlo, automáticamente se dice, ¿no? Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Pues esto lo llevamos sin decir nombres, pero lo llevamos a una plataforma, ¿no? Muy, muy, muy importante. Plataforma donde producen cosas y se compran cosas también, ¿vale? Pero di quiénes lo lleváis. Pues lo llevamos mi socio Félix Tusell y yo, y vamos a vender un thriller en una plataforma. Oye, venga, sí, vale, pues ya acabamos, y cuando ya nos estamos yendo, como en las películas, ¿no? Nos estamos yendo y yo digo, bueno, tengo esto también, que es una serie que ha escrito Aníbal Gómez, de Ojete Calor, una cosa muy, muy loca, y entonces esta gente dice, el interlocutor, ¿cómo? ¿En serio? Esto quiero producirlo, me encanta, soy fan de Ojete Calor, de ese mundo chanante, de ese mundo. Y nosotros con cara de poco diciendo, sí, claro, vamos a desarrollar esto, lo desarrollamos con pasta, se escriben guiones, y cuando se lo llevan a Los Ángeles, dicen en Los Ángeles, ¿esto qué coño es? Tal cual. O sea, ¿esto qué es? No. Entonces, vuelve, y aquí en España argumentan esto de verdad, que esta gente acaba de llenar el Within Center, que tienen un fanbase porque conecta con el universo chanante, ¿no? Sí. No. Nosotros queremos hacer cosas más abiertas para un público más amplio. Esto no. Y lo tumban y se queda en un cajón. Tiempo después, pues en Antena 3, ya tengo con buena relación, pues venga, pues hacemos más programas, pero bueno, también esto molaría producirlo. A la persona de Antena 3 le encanta el proyecto, no es algo forzado, sino que además es que, ostras, esto me encanta, esto es muy nuevo, es muy diferente, vamos a hacerlo. Y así ha ocurrido, pero es algo que tiene una venta muy... ¿Y en qué punto está? Tiene una venta muy difícil, porque le contamos al oyente que la sinopsis, para que el punto de partida, para que se entienda, es Ingrid García Johnson, la actriz. Sí. Son las aventuras de una adolescente, que es Ingrid García Johnson, cuyas amigas adolescentes son Joaquín Reyes, Carlos Areces y Aníbal Gómez, haciendo de adolescentes con carpeta. O sea, ya te lo puedes imaginar todo, ¿no? Entiendes a los de Los Ángeles. Claro. Mundo surrealista, una sitcom muy loca, guiones súper absurdos. ¿Y en qué punto estáis? Estamos montando en este momento. Ya estáis montando. Hemos rodado la serie, Vale. viniendo hacia aquí, he recibido el capítulo 2, ya tenemos el capítulo 2 montado. Y bueno, no me ha dado tiempo, iba en el taxi, no me ha dado tiempo. Bueno, ¿cómo será que le he dicho que ya hicieron surrealismo con poquita fe y me dice, no, poquita fe no era surrealista. Era poquito surrealismo. Y es una fantasía, es un sueño trabajar con amigos. Dirige Ernesto Sevilla. Que es un gran director, aquí siempre lo hemos dicho. Ya veréis cómo saca petróleo de lo que tenemos, digamos. Tú también eres actor, aparte de producción. Aparte de Carmen, ellos son las aventuras, son ellos los protas, pero Carmen Ruiz y yo somos los padres de Joaquín Reyes. En este caso de Ingrid, de Rafaela, somos los padres de Rafaela.
y es un lujazo ir a trabajar y estar con tus amigos y proponer, oye, ¿qué te parece si ahora hacemos esto? Y si cogemos la cámara y tal, y si me quito o sea, esta cosa de poder improvisar, de proponer y que te... es un lujo, es un privilegio. No tienes ninguna pinta de querer parar de hacer cosas. Es que pues esto le decía, ¿no? Es puro entusiasmo y pura ilusión. Si es que si nos quitan la ilusión, ¿qué hacemos? Es lo único que tenemos, ilusionarte con las cosas. Hay veces que hay que parar para dar el tiempo suficiente a cada cosa, ¿no? Porque a veces se te acumulan así los proyectos y estás viendo el Das My Jam esta noche, pero estás pensando en el capítulo de Rafael, entonces se te mezclan ahí las cosas, pero no. ¿Cuántos años llevas haciendo tele, Arturo? ¿Cuántos años llevas ya? Pues casi 25, 30 seguro, sí. Yo llego... Pues casi 30. Llego con 20, 21 a Caiga quien caiga. Tengo 50 recién cumplidos. 30. Y no contemos tu tiempo en Valencia. Y luego tele local así en Valencia, pero 30 años haciendo tele tranquilamente. Sí. Y míralo, ¿eh? Y ahí estamos, con el entusiasmo ahí a prueba de bombas. Claro que sí. A prueba de bombas. Pero por eso van bien las cosas. Supongo que sí, que hacerlo todo con ilusión y con pues, esa gente que hace pues a veces trabajos más alimenticios, ¿no? Y bueno, esto lo hago porque lo tengo que hacer, esto se te nota. O sea, porque a lo mejor no sea el formato de tu vida o la serie de tu vida, pero tu participación que la hagas con dignidad, que lo hagas con verdad. Arturo Valls, un placer tenerte siempre en La Ventana. Te mereces una despedida musical de altura. Grandilocuente, ya verás. Por todo lo alto. Gracias a vosotros. Toma ya. Claro, ya está. Y aunque esto es La Ventana de la tele, recuerdo el día 18 de junio sale Roland Garros. Bueno, a ver si puede salir porque han pasado cosas este fin de semana en Roland Garros. Sí, pobre. Ya veremos, ahí lo dejo, no puedo hablar. El nombre Federación Francesa de Tenis, vamos a ver. ¿Ha protestado? Sí, pero vamos a pelearlo. ¿Ves lo mismo que te he dicho yo? La Ventana, en Ser Podcast. Hi everyone and welcome to the Window of the World. Boa tarde, sejam muito bem-vindos à Janela ao Mundo. Bonsoir, bienvenue à la Fenêtre du Monde. Goedenavond, welkom bij het venster op de wereld. Hey, afternoon y'all, welcome to the Window to the World. Schönen Abend aus Deutschland, willkommen zum Teil das Fenster zur Welt. God kväll och välkommen till Vinduet mot världen. Buonasera, benvenuti alla finestra al mondo. Holly came from Miami, FLA. La Ventana del Mundo. Hitchhiked her way across the USA. Con Rafa Panadero. Hey babe, take a walk on the white side. Said hey honey, take a walk on the white side. Hola Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Han salido ya a la conversación tus bermudas con los que has venido a la radio? No he sido yo, ha sido Isaías. Soy poco yo, pero hoy no me ha dado tiempo a pasar por casa. No te ha dado tiempo a cambiarte. Bueno, ¿qué hacemos hoy? A ver. Pues mira, vamos a hablar de, no sé si decir selectividad, EBAU, Pau, ¿no? Este año es la Pau. La Pau. Antes era EBAU y anteriormente selectividad. Exacto. Bueno, las pruebas de acceso a la universidad. Estamos estos días muy pendientes, ¿no? Todos los exámenes han sido la semana pasada, salvo en Cataluña. Que empiezan hoy, creo, y había las notas... Había una foto la semana pasada en El País muy chula de Pau Cubarsí, concentrado con la selección española. Dice, por la mañana entreno y por la tarde estudio, porque estaba preparando las pruebas de la Pau. Pues así han andado muchos... son estos 3 días. Claro, ayer, muchos jóvenes estos días en toda España. Las notas, que será lo siguiente, pues en Murcia empezaron a salir ayer, en el resto de España durante esta semana, en Cataluña se van al día 25. Es curioso esto de cuándo salen las notas, porque claro, hay diferentes tiempos para la corrección, dependiendo de la comunidad, y esto tiene su importancia al final. Claro. Para los profesores, que claro, no es lo mismo corregir un montón en unos días que tener un par de semanas. ¿Y por ahí por fuera qué? Pues mira, vamos a mirar. Esto es casi un asunto de interés general. Hay diferencias significativas, como vas a ver. Hay algunas tradiciones o costumbres asociadas a la selectividad curiosas también. Nos vamos a asomar a Alemania con Carmen Viñas. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. A Países Bajos, que nos escucha ya Isabel Ferrer. Hola, Isabel. Hola, ¿qué tal? Y vamos a mirar y además empezar en Noruega. Ahora te explico por qué. David Fergar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es que David es profesor. Exacto, claro, que David, además de periodista, da sí, clases de español en Drammen, un pueblo a 40 kilómetros de Oslo, y sus alumnos tienen examen oral, creo, para pasar a la universidad mañana. Así que tenemos ahí información de primera mano, trabajo de campo, no sé cómo definirlo. Cuéntanos cómo son estas pruebas allí, David, y cómo las estáis preparando.
Pues sí, yo doy clases en un instituto de bachillerato de español y de leyes, que es otra asignatura optativa que hay aquí. Mis alumnos tienen mañana el examen oral. Y hoy les he dado los temas de los que vamos a hablar, que son Milei y Pepe Mújica, la homofobia y el aborto en España y Latinoamérica, y el colonialismo y el papel de la Iglesia Católica. Toma. Aunque les he dicho que lo mejor que pueden hacer es escuchar la ventana para prepararse. Bien hecho. Está bien. Aquí no hay una selectividad como en España. Hay 2 semanas que hemos tenido exámenes escritos y ahora estas 2 semanas que tenemos exámenes orales. Las pruebas se reparten a lo largo de los 3 años de bachillerato. Tienen un examen en primero, otro en segundo y 4 el último año. Pero lo más peculiar de todo es que los exámenes de la asignatura de noruego lo tienen todos en toda Noruega igual, el escrito, pero los otros exámenes van por sorteo. Y si tienen suerte, te toca tu mejor asignatura, pues puedes subir la nota, pero si te toca una dura, pues te puede estropear la media. El resultado de este sorteo es un día que provoca mucha expectación en las escuelas y siempre se escuchan gritos de alegría o desesperación según haya tocado la asignatura favorita o la odiada. Esto es como el gordo de la lotería, pero en versión noruega y con la selectividad o algo parecido. Es muy sorprendente. ¿Y en Países Bajos, Isabel, hay una prueba equivalente a la selectividad, a la PAU o la BAU en España? Sí, se llama examen final central y son unas pruebas que las escuelas deciden si lo hacen en papel o en formato digital. Suelen ser en papel, pero hay algunas que, sobre todo en formación profesional, que ya lo están digitalizando. Normalmente es un programa, por ejemplo, para las asignaturas de arte o de música y, hay 3 asignaturas que son troncales y que es obligatorio aprobar. No puedes pasar la selectividad si no apruebas la lengua neerlandesa, las matemáticas y el inglés, aunque de lo demás tengas matrícula. Si se suspenden otras asignaturas, hay varias posibilidades. Por ejemplo, si solo has suspendido una, puedes repetir ese examen e intentar subir la nota a mediados de junio. Vale. Si tú has aprobado pero quieres más nota porque la universidad te lo pide, puedes subirla. Si se suspende más de una asignatura, en general, lo que te recomiendan es repetir el año entero y volver a examinarte. Ostras. O repetir solo esas asignaturas y examinarte otra vez el año siguiente. Pero repetir el curso entero, fíjate. Repetir el curso entero, sí, si son 2 asignaturas o más. Sí. Y luego hay 2 correctores, no sé si lo podemos hablar ya. Sí. Uno es de la propia escuela, uno de tus docentes y otro es un corrector externo. Si se ponen de acuerdo, no hay problema. Si no, si hay un margen de interpretación, acuden a un tercer docente del propio centro del alumno. Y si todavía no hay acuerdo, entonces la Inspección de Educación decide y esa nota es inapelable. Pero esto es interesante porque ya de primeras hay 2 correctores, cosa que yo creo que aquí en España, por lo menos en Madrid, no. Solo hay un corrector y ya si hay revisión entra otra persona. Pero bueno, no sé si en Alemania, Carmen, hay diferentes métodos de corrección o cómo es el examen y cómo se corrige. A ver, sí, bueno, en principio no hay un examen como tal, como la selectividad en España. Aquí lo que hacen los estudiantes es una prueba para sacar el título de secundaria, que se llama Habitúa. En este examen se evalúa el conocimiento, pero también les van a evaluar de cómo se expresan oralmente. O sea que hay examen oral, Carmen. Sí, examen escritos y orales. Pues esto es bueno. Son como 3 o 4 exámenes finales, dependiendo de cada región. Y pueden ser escritos u orales en las materias que tienen que elegir los propios alumnos. Tienen que elegir 2 asignaturas avanzadas, las Leistungskurse, que suelen ser materias pues muy fuertes, como matemáticas, alemán, idiomas extranjeros, más 2 asignaturas básicas, las Grundkurse, que pues filosofía, religión o ética, política, bueno, un poco por ahí. Entonces pesa muchísimo la evaluación continua. Los chavales estudian muchísimo estos años de bachillerato porque la media del bachillerato cuenta para más del 60% del resultado final. Vale. Y luego, respecto a lo que comentaba Isabel, aquí, por ejemplo, depende de la región cuántos examinadores hay. Bueno, como en casi toda en Alemania, ¿no? Las regiones tienen muchísimo peso. En Baviera, por ejemplo, sí, los exámenes escritos son centralizados y se corrigen por 2 docentes diferentes. ¿Y cuánto tiempo tienen para corregir, Carmen? Pues depende. Por ejemplo, los profesores de algunas regiones se están quejando mucho porque dicen que tienen poco tiempo para corregir y son 18 días. Algún profesor que lo esté escuchando ahora dirá, ya quisiera yo. No parece poco, ¿no? Claro, aquí es que dependerá del número de exámenes que la semana pasada y las notas ya esta semana. Y luego, bueno, están los resultados, las notas, las asignaturas más complicadas, más difíciles. Empieza tú, David, y luego seguimos, va. Aquí en Noruega es parecido como es en Alemania. Las pruebas escritas también la ven 2 profesores y las notas se publican la semana próxima. Una vez unidas todas las notas finales y los exámenes, pues tiene una puntuación máxima de 60 puntos, que sería como un sobresaliente.
Y luego algunas carreras, para hacer la universidad, algunas carreras como medicina o derecho necesitan 65 o 70 puntos. Es decir, que hay que tener más de un sobresaliente de media para acceder. ¿Y esto cómo se consigue? Es porque hay una opción de conseguir puntos extras. A ver. Algunos se consiguen por elegir asignaturas el último año de bachillerato que son difíciles, como las mates o la química. Ajá. Y hasta este año también se ha dado punto por elegir la asignatura que tengo yo mañana, el idioma extranjero, que por ejemplo mi hijo se aprovechó de ello y se le dan un punto extra solamente por la cara. Además del sobresaliente, claro. Ya. Pero lo van a iluminar, es algo sorprendente porque los profes de idioma estamos muy enfadados porque solo se apuesta por el inglés y se bajan las otras historias. Y otra curiosidad que también es que el servicio militar da otro punto extra para acceso a la universidad. Y es por eso que al terminar el bachillerato muchos lo hacen para poder elegir luego la carrera deseada. Ay, qué bueno. O sea que por hacer la mili tienes más facilidad para luego elegir carrera, fíjate. Carmen, en Alemania, ¿cómo va lo de las notas? Muy diferente de aquí. Vale, las notas tienen muchísima importancia también como en España, porque además la mayoría sigue yendo a universidad pública. Aquí el 90% opta por estudiar en la pública. También tiene su lógica porque la matrícula es gratuita y la educación que reciben pues es de muy alta calidad y reconocimiento internacional. Y las notas de corte, pues en algunas carreras, por ejemplo, como medicina, odontología, veterinaria y farmacia, estas se regulan a nivel nacional y están pidiendo un 10 o un 9,5 para entrar. O sea, altísimos, las notas más altas de corte. Luego hay nota de corte en psicología, que están pidiendo, un 1,4, que sería un equivalente como a un notable más o menos. Y bueno, hay otras universidades muy demandadas, como Administración de Empresas, por ejemplo, que también tiene nota de corte. Comunicación y Medios pide un 1,6, que sería como un notable bajo, diríamos. Y luego en Ciencias Políticas, por ejemplo, en Berlín, que es muy curiosa esta, porque la demanda es brutal, están pidiendo un 9 para entrar. En políticas. Curioso. Sí. Oye, Isabel, ¿y en Países Bajos cómo va el tema de las notas? ¿Cómo se comunican y qué están pidiendo, más o menos? Pues en realidad es divertido y agobiante las dos cosas, porque te llaman los profesores y llaman a los alumnos, los profesores del colegio por teléfono. Todo el mundo sabe en qué momento le van a llamar un día en concreto, no saben la hora, y entonces están esperando y hay pues de todo, gritos, llantos, de todo, porque te llaman y dicen: ¿eres fulanito? Sí, has aprobado. Por felicidades. Teléfono. Por teléfono. O lo contrario, ¿eres fulanito? No, lo siento. Entonces ya, es la debacle. Pero aquí más que la nota de corte es la cantidad de gente que se apunta a alguna carrera, y ahí es donde hacen el numerus clausus, ahí es donde se hacen el corte. Medicina es la más solicitada, siempre hay plazas limitadas, y luego sigue criminología, ciencias biomédicas y derecho. Pero hay una cosa que a mí me parece entrañable, aparte de toda esta locura de notas, y es que cuando los alumnos de secundaria terminan y aprueban, cuelgan la mochila por la ventana fuera, para que todo el país o toda la ciudad sepa que han aprobado. Qué bueno. Entonces ves calles enteras llenas de mochilas colgantes, escuchamos, porque bueno, se han aprobado y les encanta que lo sepas. Y eso es información de servicio. Si hay alguien ahora por ahí de turismo, ahora por Países Bajos, que entienda lo de las mochilas colgadas en las ventanas. Oye, he oído, Carmen, me he quedado con ganas de preguntarte, en Alemania, creo que hay tradición con los de las fiestas, ¿no? Para acabar el instituto y pasar a la universidad. ¿Cómo funciona esto? ¿Bromas hay? Sí, hay bromas de graduación, las llaman, las Abi-Streiche. Os diré que han puesto normas ya porque sobre lo que está permitido y sobre lo que está permitido y sobre lo que no, porque es que hace años esto se les iba de las manos de unas maneras increíbles. Os cuento. Por ejemplo, desde fingir el secuestro de un profesor con intervención de la policía, que le salió cara la broma porque cada uno tuvo que pagar 462 euros por la intervención policial. Luego otros contrataron una vez una stripper que se puso en el salón de actos a hacer su trabajo. Otros montaron un fiestón y llevó a la hospitalización de decenas de estudiantes, hasta 32 hospitalizados, por una intoxicación de alcohol que no fue tal, que fue realmente psicológica. Cayó uno y todos se sintieron mal. Efectivamente, uno dijo: han echado alcohol en la bebida los de noveno, tal. Se fue corriendo la voz por el instituto y todos empezaron a sentirse fatal. Bueno, colapsaron en el hospital. Es para hacer un estudio esto, ¿eh? Desde luego. Sí. Oye, y los médicos dijeron que era un caso de histeria colectiva. Histeria colectiva se relaciona con los exámenes, no está mal, con el fin de bachiller. Sí, Isabel, de fiestas en Países Bajos, no sé yo, pero ¿alguna curiosidad, alguna anécdota? Más que fiestas, lo que ha habido es algún profesor que le han llamado la atención o incluso lo han despedido por haber afinado las notas de los alumnos o haber, mirado los exámenes con muy buena cara. Vaya. Ahí ha habido este problema. Pues fíjate, una vez más, Carlas, y al hilo de esto de vigilar los exámenes y hacer trucos, antes de cerrar esta ventana,
quiero que nos asomemos a China, porque allí el examen para entrar en la universidad ¿Tienes es que me llama mucho la atención. Sí, está muy bien, ¿eh? Sí. Vamos a descubrir muchas cosas. Mira, allí el examen para ir a la universidad tiene una importancia, yo diría que, bueno, social, pero casi incluso vital. Adrián Foncillas, cuéntanos cómo es esto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, aquí lo de jugarse la vida en un examen no es una frase hecha. Hay varias razones sociales y económicas que le dan una relevancia mayúscula al gaokao o selectividad china. Por ejemplo, en España, un electricista o un albañil se pueden ganar muy bien la vida, a menudo mejor que un universitario, pero aquí hay una brecha enorme, no solo en prestigio social, sino sobre todo en ingresos entre los trabajos físicos y los intelectuales. Además, este es un país aún en vías de desarrollo con unas coberturas sociales muy alejadas de las nuestras y tradicionalmente los padres siempre han confiado en que serán sus hijos los que les mantendrán en su vejez. Por último, la política del hijo único explica que todas las esperanzas de los padres estén puestas en la misma cesta. De ahí la presión que soportan y también todas las medidas que se toman durante estos días. Por ejemplo, es habitual que cierren antes los bares o que se suspendan los conciertos o incluso las representaciones teatrales para que nada perturbe su estudio o que en los días del examen se destinen carriles solo para estudiantes y puedan llegar a tiempo, si es necesario, escoltados por la policía. Nos pueden parecer excesivas las medidas, pero demuestran el gran respeto que conserva este país a la educación. Es una de las pocas tradiciones seculares de la vieja China que han sobrevivido al tsunami de la apertura después de 4 décadas. Pues con todo esto que nos cuentas, Adrián, y con las consecuencias que puede tener para un chaval y para su familia entrar o no en la universidad, imagino que lo de copiar el día del examen debe estar muy controlado en un país como China. Sí, es ya una costumbre anual que la policía muestre todos los artilugios incautados y que van mucho más allá de aquellas chuletas con encanto artesanal. Muchos de ellos no desentonarían en una película de James Bond. Se han escondido receptores de radio en bolígrafos, gafas, relojes o cinturones. Pero lo que manda este año es la inteligencia artificial, que puede serle tan útil a los que copian como a los que intentan evitarlo. Todas las grandes tecnológicas chinas han deshabilitado en sus bots estos días funciones como el reconocimiento de fotos o las respuestas a preguntas, y eso causa un problema serio en un país donde la generación más joven necesita de estos asistentes de silicio para casi cualquier tarea. Muchos desean ya que acaben cuanto antes los exámenes o se lamentan de que se hayan tenido que instalar el ChatGPT u otras versiones occidentales. Pero la inteligencia artificial, como decía antes, también sirve para evitar el fraude. Algunas provincias están filmando a los alumnos en las aulas y un sistema de algoritmos busca en tiempo real patrones de comportamientos sospechosos. Son unos 40, por ejemplo, un estudiante que pasa una nota a otro, o que mira un pupitre ajeno, o que susurra, o incluso que responde demasiado rápido y sin pensar. Si eso ocurre, el sistema emite una alarma en apenas 5 décimas de segundo al terminal central para que un supervisor humano revise lo ocurrido. Y es que el gobierno se toma muy en serio darle a los estudiantes un ecosistema limpio y justo y a prueba de tramposos. Las preguntas del gaokao son consideradas secreto de Estado y las modalidades de fraude más agravadas están castigadas con hasta 7 años de cárcel. Mira, 7 años de cárcel me parece mucho, pero alguna idea buena para futuras PAUs aquí en España sí que ha salido de este tramo. No me extraña tu interés por la realidad china, porque la verdad es que aprendemos y descubrimos muchas cosas. Isabel, David, Carmen. Cerramos, ¿no? Adrián, gracias. Venga. Un abrazo. Adiós, un abrazo, chao. Cerramos una cosa y abrimos otra. Abrimos la luz del faro. Mara Torres, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú alguna vez has llevado bigote, Francino? ¿Perdón? Bigote. No, ¿Has llevado alguna vez? No me atrae especialmente. Yo una semana, un verano, que pero me dieron mis bigote hijos, solo. Bigote solo. Bigote sí, solo. Se rieron bastante y ya se quedó. Porque llevas barba y bigote. No, tú, yo panadero. creo que en casa perillas, nadie, ¿no? Ni mis hermanos, ni mi padre. ¿Y creéis que el bigote da carácter? Pensad en Freddie Mercury, en Aznar. En Hitler. En McLeod. Hitler. Hitler lleva un bigote muy raro. Muy raro. O sea, ya es Hitler en conjunto. Hitler no vale, digamos. No, otro Frida bigote. Kahlo. Sí, Porque vamos a preguntar también a una experta en una analista de datos, en esta nueva tendencia que hay, o sea que las mujeres, algunas mujeres rechazan la depilación. Ya. De hecho, sí, prefieren ir con el vello facial, ¿no? El bigote, vamos, el mostachín que va saliendo. Mostachín. Preguntaremos por eso. Y también vamos a preguntar a un biólogo. Charlotte. Por el Charlotte Chaplin. Sí, bueno, claro. Chaplin, Charlotte, claro. Charlotte. Sí. No, hay muchísimos. La verdad que ayer nos salía una lista interesante. Dalí, famoso bigote de Salvador Dalí. También vamos a hablar del bigote de los animales. ¿Para qué sirve el bigote de un perro, de un gato, de una foca? ¿De una foca para qué sirve? De una ardilla. Ah, ostras.
Serán... No hagas spoiler, habrá que escucharlo luego. Bueno, pero serán serán como sensores, todavía, ¿no? Serán sensores. Yo creo que serán sensores, ¿no? Sí, pero yo creo que depende de las especies. Lo del bigote así tipo mosquetero, tipo da Francia tal, no sé, tipo Dalí. Sí, ¿Sabes quién lo lleva? Camilo. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar. Y muy parecido a Camilo. Va a hablar de él hoy Alejandro Pelayo. ¿Ah, sí? ¿De Camilo? ¿Va a hacer alguna versión ¿O del bigote? a piano? De Camilo. De Camilo, sí. Pues el Litus también lleva un bigote, y lo llevaba ya de antes, parecido al de Camilo. Un poquito más tal, pero así con las puntitas. Son dalinianos, ¿no? Sí, son dalinianos. Esos bigotes bien trabajados, o redondeados en la punta. O de no los es fácil, mosqueteros, ¿eh? de los mosqueteros también. La verdad que parece un tema que no va a dar para mucho, pero lo mismo pasó con Estuche y se nos hicieron cortas 2 horas y media. Bigote Arrocet, hoy que hemos estado hablando de arroz con Arturo Valls. Sí, lo he oído, qué divertido Arturo Valls. Arrocet, de verdad. Están graciosos, tienen una soltura, esa capacidad de reírse de sí mismo, de arrancarse a cantar. No le hace ascos a nada. Momento. No, me lo he pasado muy bien escuchando a Mariola, a Arturo y a ti, la verdad. Pues esta noche te escuchamos a ti como siempre en El Faro. Mara muy Torres, bien, gracias. Un beso muy grande. Adiós. Chao. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Tiene Fito Cabrales una canción muy chula, como todas las suyas, en la que habla de los huesos de los besos. Esa que dice, ¿para qué quererte tanto si después te vas? Bueno, pues hoy aquí en esta Acontece que no es poco, vamos a hablar de huesos, pero no de los besos enterrados, como dice la canción de Fito. Hoy hablamos de huesos fantasmas. Fantasmas pero muy lucrativos. Y todo, ya me explico, y todo por una historia de piratas. ¡Hala! Ya lo he puesto todo sobre pues mira, la mesa. Este acontecido dedicado a Fito. Venga. Y a todos sus fitipaldis. Venga. Ayer se nos quedó sin rematar el asunto de cómo el intento de invasión de Francis Drake, de España, entrando por Coruña, fue una bendición del cielo para los curas de Compostela, que estaban corriendo serios riesgos de que el fraude quedara definitivamente al descubierto. En aquel final del siglo XVI se les podría haber acabado el chollo y el negocio, pero bueno, con Drake les vino Dios a ver. Nunca mejor dicho. Sí, nunca mejor dicho. Compostela, a lo mejor existe, oye. Compostela está a unos 70 kilómetros de Coruña, tierra adentro, y las tropas inglesas nunca pasaron de Coruña, porque allí se llevaron un palizón y tuvieron que replegarse. Es decir, que ni de lejos podían llegar a Compostela y hasta donde sé ni siquiera hicieron intención. Pero los curas de la catedral aprovecharon la circunstancia y dijeron, uy, seguro que ese hereje anglicano viene a invadir España para destruir uno de los centros de la cristiandad y a robar los huesos de uno de sus influencers o referentes, el apóstol Santiago. Ya sabía el arzobispo responsable, era Juan de San Clemente, que eso no iba a ocurrir, pero necesitaba un pretexto para retirar de la circulación la caja con los no huesos de Santiago. Y Drake le dio la excusa perfecta. Esa caja vacía estuvo escondida desde aquel final del siglo XVI hasta finales del XIX, 3 siglos, que fue cuando montaron un nuevo show para hacerla aparecer porque el negocio flojeaba y porque un obispo necesitaba promocionarse y provocó titulares y mucho ruido en Roma para conseguir esa promoción. Esto fue, pues yo lo comparo con lo que hizo la esposa de José María Aznar, cuando dijo, hay que decir que hemos encontrado los huesos de Cervantes, aunque no esté, aunque sea mentira, pero hay que decir que los hemos encontrado. Pues lo mismo. Pero bueno, vamos, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Por favor. Recuerdo que ayer dijimos que el pretexto lo dio Francis Drake, pero que pudo haber 2 motivos por los que la Catedral de Compostela necesitaba hacer desaparecer la caja de de los no huesos. De los no huesos. Había dos teorías posibles. Sí, a ver. Sí. Lo que es que no sé cómo llamar a una caja que no tiene hueso, que los no huesos. La caja de los no huesos. No sé cómo llamarlo.
Bueno, y no se ha podido determinar cuál de los dos motivos fue el determinante. Eso sigue sin saberse. Uno de ellos fue un pleito de 5 obispados de Castilla contra el de Compostela, porque así de claro estaban hartos de que los gallegos recaudaran auténticas millonadas a cuenta de unos huesos que no existían. El impuesto que pagaba la corona y los españoles a Compostela, esto lo digo como recordatorio porque ya está contado en este foro de acontecidos, ese impuesto, digo, es lo que se conoce como el voto de Santiago, que se inventaron los propios curas de Compostela para que todo el mundo estuviera obligado a pagar ese impuesto a raíz de una batalla también inventada en Clavijo, un pueblo que está por La Rioja, en la que se inventaron también que Santiago bajó a caballo del cielo a decapitar moros. Es que esto es lo más... Claro, que un rey prometió, también mentira, agradecer esa ayuda pagando todos los años a Compostela un pastizal, que todo eso estaba recogido en documentos. Bueno, pues nada, todo esto era una gran mentira. La batalla, Santiago, los huesos, la promesa del rey, los documentos. Lo único cierto era la enorme cantidad de dinero que entraba en Compostela y que aún sigue entrando propiciado por este fraude. Los obispados castellanos querían destapar esa estafa para que Compostela dejara de hacerse de oro. A ver... Supongo que porque ellos no pillaban en igual medida. Hombre, en parte seguro que sí. Oye, esto tal como lo describes es lo que se conoce como un auténtico pleito intestino. ¿Y estos cómo pensaban demostrar el fraude? Porque claro, tampoco era fácil. No era fácil. Y tenían un buen abogado que denunció la falsedad documental. La denuncia era por falsedad documental, y entre las cosas que pidió al Consejo de Castilla, el señor letrado exigió la apertura de la tumba y una inspección ocular a ver qué demonios había ahí dentro. Y como no había nada, aprovechando el ataque de Drake, lo más conveniente era hacer desaparecer la caja antes de que llegara una inspección judicial con una orden de registro. Los responsables de la catedral alegaron la imposibilidad de ver nada porque tuvieron que esconderlo. Es que hemos tenido que esconderlo. Y tampoco pudieron enseñar todos los documentos requeridos porque dijeron que se les había quemado en un incendio. Pero ¿y dónde se supone que habían escondido la caja? Porque tampoco sería tan complicado. Es que nunca eso. Lo dijeron. ¿La has escondido dónde? Vas y lo miras. No, pero nunca lo dijeron. No. Esto era un trampeo constante. Nunca dijeron dónde. Además, y sigue sin saberse exactamente. Hay historiadores que han investigado y creen que pudo estar en tal sitio de Oviedo, en tal sitio de... Pero siguen sin saber exactamente dónde estuvo. Además, el intento de invasión de Francis Drake es que duró menos de 2 meses. Estuvo un intento en mayo y en junio. Los ingleses se largaron. ¿Por qué no fueron a por la caja y la devolvieron a su sitio? Pues porque necesitaban que pasara mucho más tiempo para que se olvidara el pleito. Pero dejaron pasar demasiado, porque la caja con los no huesos acabó apareciendo milagrosamente a finales del siglo XIX, casualmente en un momento en el que el negocio peregrino pegó un bajón impresionante, precisamente porque corrió la voz de que Santiago no estaba en Compostela. CaixaBank. Es que perdón, es que me ha venido... ¿Por qué? ¿Perdón, por qué? CaixaBank, es que estaba pensando negocio Caixa. Compostela es el CaixaBank. Yo no pido perdón, sin ningún perdón, vamos. Eso es un negociazo, vamos, sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? O sea, ¿la hicieron desaparecer? Sí, claro. ¿Y luego? Claro, como digo, pega un bajón tremendo. Y de la misma manera que lo hicieron desaparecer, pues plof, la hicieron aparecer otra vez. Oye, yo tengo una duda. ¿Y con todo el tiempo que hace que esto dura, los peregrinos, nadie ha pedido nunca ver o tocar, igual no, pero ver los huesos de Santiago? O sea, de la reliquia, verlo, ¿no? Sí, claro, pero estaba todo contemplado y está todo controlado. Y había respuestas desde los primeros siglos que arrancó el negocio para frenar esas intentonas. Claro que algunos pedían ver y tocar las sagradas reliquias. ¿Ya que vas? Claro, que después de la paliza de kilómetros que les habían hecho hacer para luego no ver nada, pero les decían que no. Primero, que eran demasiado preciosas y que había que tener fe. Es en lo que se basa todo, en la fe. El peregrino alemán Arnold von Harth era un tipo del siglo XV, que fue uno de los que se dio el paseo hasta Compostela, escribió que, y abro comillas, le dijeron que aquel que desconfiara y no estuviera convencido de que el cuerpo del apóstol se encontraba en el altar mayor, se le enseñaría el cuerpo y en el momento se volvería loco como un perro rabioso. No. Claro. Pues casi que claro, no lo veo. Efectivamente, ¿no? Claro, con este tipo de amenazas, al que se atreviera a dudar... Qué cosas, ¿eh? Claro.
pero bueno, pues la fe consiste en eso, en que te creas auténticas gilipolleces, sí, que te diga, sí, como dice la alcalde, gilipolleces. Bien. Bueno, pues con este tipo de amenazas al que se atreviera a dudar, los peregrinos decidieron creer sin ver, ya sabes, dichos son los ojos que sin ver creen. El caso es que los no huesos volvieron a aparecer por arte de Birli Birloque en 1879 en la propia catedral, cuando en su momento se dijo que se los habían llevado a otro lugar, pero dijeron, ¡uy! Han aparecido aquí. Bueno, o sea que vamos mentira sobre mentira sobre mentira sobre mentira. Y fue el arzobispo Miguel Payá y Rico el que decidió que los huesos tenían que reaparecer, sobre todo porque, como cuenta la historiadora Ofelia Rey... Ayer la citaste. Sí, claro. Sí. Estaba deseando este hombre pillar el arzobispado de Toledo y el cardenalato, y necesitaba un golpe de efecto, además de reactivar el negocio peregrino. Y efectivamente se inventó que los no huesos habían reaparecido. Si un obispo en el siglo IX se inventó que los había encontrado, a ver por qué otro no se iba a inventar en el XIX que los había reencontrado. Ahora tocaría preguntar cómo sabía que eran los de Santiago, pero ya no te lo pregunto. Bueno, pues, si nunca han existido, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco les costaba añadir más mentiras. ¿En qué perdían? Ya eran tantas en 10 siglos. Además, estaba comprobado que todo el mundo se creía todo. Y la grandeza de esto es que tú puedes decir lo que quieras porque la gente se lo cree. Hubo un paripé científico chistoso en el que los propios curas se encargaron de buscar a supuestos expertos, estamos hablando de 1879, que dijeran que los huesos que les enseñaron eran de Santiago. Y ya está, lo dijeron, porque para eso les pagan. El Papa, para dar oficialidad al asunto, envió a un cardenal desde Roma para que confirmara la autenticidad de los huesos. Del cardenal. ¿Y qué sabría el cardenal? El cardenal forense lo llamo yo, sí. Bueno, pues ese era el cardenal Caprara, que efectivamente llegó y lo confirmó. Y así fue como en 1884, mediante la bula Deus Omnipotens, el Papa León XIII, ese es el que al parecer, creo que en ese se ha inspirado el señor Prevos para nombrarse León XIV, porque dice él que era muy bueno. Bueno, pues León XIII certificó que esos huesos eran indiscutiblemente de Santiago y ordenó que, una vez cerrada la urna, nunca más esos huesos volvieran a ser objeto de estudio. Yo no sé si León XIII fue bueno, pero un mentiroso, seguro. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. Oye, que nos queda pendiente una cosa. Que nos queda conocer el otro motivo posible o real por el que quizá hicieron desaparecer los no huesos. Y que dijimos ayer, si no recuerdo mal, que ese motivo lo dio Felipe II. Lo dio Felipe. No había obispados castellanos, no, Felipe II. Sí, o pudo ser lo que hemos contado de los 5 obispados, o pudo ser Felipe II. Alguna vez hemos comentado que Felipe II era un friki de lo que los católicos llaman eufemísticamente reliquias, y que no son otra cosa que huesos de muertos, de lo que también llaman eufemísticamente santos y mártires. Y que en un 99% son falsos, porque esos personajes no han existido, o si alguno existió, no hay huesos, pero coges el peroné de cualquier otro fiambre, dices que es suyo y solucionado. Por aquella época, 1570 y tantos, 80 y tantos, Felipe II andaba especialmente obsesionado por recolectar huesos para reunir en el Escorial lo que él creía que iba a ser el mayor relicario de toda la cristiandad, con miles y miles de huesos. Su obsesión era tal que para hacer sus famosas relaciones topográficas de los pueblos de España, que yo no sé si alguna vez hemos hablado de esto. Yo diría que no. Pues es que ahí en esas relaciones había una pregunta en la encuesta que se hacía por todos los pueblos y se decía qué huesos tenían y de qué supuesto santo o mártir. Oye, pues yo creo que de esto no hemos hablado nunca, pero es un tema bien chulo. Pues es un tema, está muy bien. Mira, lo dejo apuntado porque además tiene gracia, porque ahora no podemos entretenernos. Pero a lo que vamos es a que esa obsesión de Felipe II por los huesos, porque, y aquí vuelvo a remitirme a la historiadora Ofelia Rey, cuando el cronista
Ambrosio de Morales visitó la Catedral de Compostela y se chivó al rey mediante un informe muy crítico de lo descuidadas que tenían las reliquias y de cómo estaban repartidas sin orden ni concierto por la catedral, porque en realidad solo se usaban como objeto de negocio, estaban muy maltratadas, este cronista recomendó a Felipe II que ordenara la confiscación de todos los huesos para llevárselos al Escorial, a su gran relicario. Y como había riesgo cierto de que Felipe II se llevara todo, incluidos los no huesos de Santiago, seguramente es posible que por ello los hicieran desaparecer para que si llegaba la orden del rey no los encontraran y el pretexto fuera están escondidos por si venía Francis Drake a por ellos. No podía correr el riesgo de que se viera que dentro de la caja no había absolutamente nada o de verse obligado a rellenarla con huesos de otro muerto. Y bueno, ya está, colorín colorado. Ahí están los huesos de Fito. Bueno, los huesos a los que canta Fito. No, porque Fito los tiene puestos los suyos. Sí, los suyos los tiene y puestos. Muy bien puestos además. Sí. Venga, Nieves, un beso. Gracias, Carlos. Mañana más. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Ayer lunes, hoy martes. A ver, ¿qué? Pues mira, comentábamos hablando de turismo y precisamente esta mañana en Hoy por Hoy han hablado de la turistificación, que a veces nos lleva como moda a recorrer miles de kilómetros para encontrar cosas que tendríamos aquí, muy cerquita. Es como ir de viaje con amigos. Viajar, que es una experiencia a la que todo el mundo tiene derecho, por supuesto, pero que también pues es caro, es cansado, deja huella de carbono, satura las ciudades que visitamos y muchas veces pues pasa eso, que recorremos miles de kilómetros para ver lo mismo y despreciamos lo que tenemos más cerca. Esta mañana hablaban con Andy Robinson, que es escritor, corresponsal de La Vanguardia en Nueva York y durante la década de los 2000 pues estuvo trabajando para este periódico y ahora acaba de publicar Turismo de Terror. 10 antiviajes por América. Es como si el mundo se estandariza, pero nos obligan a movernos más, tanto como inmigrantes como turistas. Nos movemos más que nunca para ir a sitios que se parecen exactamente al lugar donde vivimos, ¿no? Y eso supongo que ese es el triunfo del capitalismo globalizado y su venta de experiencias, ¿no? Cartagena de Indias, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo hasta el realismo mágico de García Márquez puede convertirse en Euro Disney, un parque temático. Ciudades maravillosas que se acaban convirtiendo en un parque temático y después hay barrios concretos que soportan la llegada de turistas, también de influencers, hasta límites insoportables. Y en el barrio londinense de Notting Hill, pues algunos vecinos de alguna calle han tenido que tomar medidas, nos decía Lucas Font. Bueno, esto ha ocurrido en una calle en concreto de Notting Hill que se llama Lancaster Road y que se ha convertido pues en un atractivo, ¿no?, para los turistas por sus casas coloridas y mucha gente también se acerca porque la relaciona con la película Notting Hill, aunque en realidad no se rodó ninguna escena en esta calle en concreto. Pero bueno, hace tiempo que es un barrio muy turístico. Y la verdad es que en los últimos años, pues con el auge de las redes sociales, se ha convertido en un punto de peregrinaje para influencers y para creadores de contenido que montan auténticas sesiones de fotos delante de estas casas, ¿no? Hasta el punto de que algunos vecinos pues han decidido pintar las fachadas de negro, acabar con este color que es tan típico de esta zona de Londres para pues evitar tener a gente constantemente en la puerta de su casa. Pues veremos si les funciona o han creado un nuevo monstruo con un efecto llamada. Bueno, lo cierto es que el verano se va acercando poco a poco. Another sunny day, I met you up in the garden.
El verano se acerca, las vacaciones, empiezan a haber bermudas en los centros de trabajo. Lo de las bermudas me llama la atención porque es verdad lo de que a Rafa se le ha olvidado pasar por casa. Vengo de la redacción del País y hay varios señores señores en bermudas. Pero ya hace años que algunos lo utilizamos. No, claro que no. Tú todavía no has inaugurado la temporada este de año verano. todavía no, pero no tengo prisa. Bueno, no hay prisa, pero después vendrá el mar, llegarán las piscinas, los baños. El año pasado, cuidado, hubo 471 muertos por ahogamiento y este año llevamos ya 138 personas ahogadas. Hemos hablado en La Ventana con Miguel Asal, que es experto en emergencias y en primeros auxilios. Nos hablaba de la preocupación por los niños y por los ancianos que son víctimas de un ahogamiento silencioso. Insisto mucho en el llamado ahogamiento silencioso, ¿no? Date cuenta que tú, aunque estés con tu hijo al lado, imagínate que estás a 10 metros con el teléfono móvil, tu hijo, una vez que se ahoga, una vez que se queda boca abajo, pero hablo de los niños y de los ancianos sobre todo, porque se ahogan en un palmo de agua, realmente en una piscina pequeña, en una piscina de niños. Cuando tú no te das cuenta, en ese momento solamente lo que provoca el niño es una lucha silenciosa debajo del agua. Él no va a sacar la cabeza y va a conseguir decirte, papá, que me ahogo. Eso no lo vas a ver nunca en la vida. Así que todos, pero especialmente con los niños y con los ancianos, debemos ir siempre al mar, al agua, acompañados. Desde que pusimos el tema de una megafonía en las playas del Mar Menor, indicando que nadie fuese solo, ni niños, que no dejaran solos a los niños, siempre vigilados, y a los ancianos siempre acompañados, pues se redujeron una barbaridad las muertes. Y cuidado con prestar ayuda, solamente si sabemos que estamos preparados. Tú tienes que valorar si realmente puedes o estás capacitado para rescatar a esa persona, claro, que no corra peligro tu vida. O sea, lo primero eres tú, en este caso, que es el que va a rescatar, ¿no? Acordaos de esos policías nacionales, que la chica se tira al acantilado, llega la patrulla con 3 policías nacionales, se tira el primero corre peligro, los 2 desde arriba lo ven, se tiran los 2 para intentar rescatarles y mueren los 4. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre saber y no saber, oye, hasta dónde puedo llegar y dónde puedo estar. Bueno, aparte de estas circunstancias dramáticas que desde luego debemos prevenir, el verano, oye, pues siempre nos da alegrías. Alegría, come un lampo divina, alegría. Y jugando con las letras podríamos decir que la primavera nos da alergias. Este año está viniendo fuerte la temporada de alergias, está afectando incluso a quienes no las padecen o las padecemos normalmente. Pedro Ojeda es alergólogo. La previsión es que este año la polinización de gramíneas en concreto vaya a ser muy intensa, con lo cual pues sí que es probable que las personas que otros años han tenido síntomas más leves, pues este año tengan síntomas más intensos. Personas que a lo mejor nunca habían tenido síntomas de alergia pues, y estén sensibilizadas, pues puedan debutar este año con síntomas de alergia. Así que tenemos más alergias, vienen más fuertes y nos encontramos con que en los centros de salud faltan alergólogos. Según ha contado a Marina Fernández, que hoy ha estado en La Ventana, el presidente de la Sociedad Española de Alergología, que se llama Ignacio Dávila. Durante los meses estos se incrementa en un 50% la solicitud de consultas y eso supone una sobrecarga muy notable. Particularmente importante, por ejemplo, es el caso de Asturias, donde probablemente sea la ratio más baja de España. Pero ya digo que en algunas regiones está en 1, por ejemplo en Cataluña, en el País Vasco también está bastante baja. Decía, está en 1, se refiere a la tasa de alergólogos por 100.000 habitantes. ¿Cuál que es la recomendada? La OMS recomienda 2. 2 alergólogos por 100.000 habitantes. Ya. En España de media tenemos 1,4 de media, pero como siempre, las diferencias entre comunidades son enormes. Las hay que tienen la mitad de lo recomendado y las hay también que están en cifras aceptables, ¿no? Y después tenemos otras alergias bien distintas, la que nos produce, por ejemplo, cada día acercarnos a determinados aspectos de la actualidad. Tenemos lo del fiscal y lo del juez y lo de los periodistas. Esto se lo hemos dejado esta tarde a Tony Martínez. Se está investigando cómo obtuvieron unos periodistas un correo electrónico que estaba en manos de la Fiscalía. Bien. Se acusa al fiscal general del Estado. Bien. Y los periodistas implicados afirman que saben quién fue. Ay, qué alegría. Pero no pueden decirlo. Ay, qué disgusto. Por mantener el secreto profesional. Pero sí pueden decir quién no fue. Sakatunkepen.
Escuchamos lo que ha dicho esta mañana Ignacio Escolar, director del diario.es, en Hoy por Hoy. Mi redacción sabe de dónde vino ese correo, sabe cómo llegó ese correo, sabe cómo vino la filtración y cuál fue el origen. Y sabemos, y lo hemos dicho ante el Supremo, que no fue ninguno de los dos fiscales imputados. Y el juez del Tribunal Supremo, como único argumento para desdeñar ese testimonio, dice: nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. El juez dice que los periodistas que han prestado testimonio mienten, entre ellos nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Yo reto al juez Hurtado a que si efectivamente él cree que he mentido, si ha cometido un delito, tiene la obligación de deducir testimonio y trasladar esa investigación a los juzgados de Plaza Castilla para que abran un procedimiento penal por estos hechos. El caso de los periodistas es distinto. Sí pueden decir quién no ha sido. Y de hecho lo han declarado. Oigan, que no es pitorreo. Pero el juez ignora su testimonio, con argumentos poco claros, aunque contundentes. Me suda los cojones, la verdad. Pues se verá qué es lo que pasa con el fiscal general del Estado. De momento le acoge la presunción de inocencia. Otros en el pasado fueron condenados. Iñaki Urdangarín, por ejemplo, que no habló mucho mientras era duque, llevaba mucho tiempo sin hablar y ha concedido una entrevista a La Vanguardia, de la que ha hablado esta mañana en Hoy por Hoy, en 15 minutos de fama, Martín Bianchi. Iñaki Urdangarín no habla desde, 15, 20 años que no da una entrevista. Dice Iñaki que en prisión encontró su verdadero yo, que a través de la meditación y la lectura y el estudio se ha encontrado a sí mismo, y dice: tengo la sensación de que se me ha escapado el tiempo y quiero aprovecharlo muy bien, claro. Después de 5 años en la cárcel, pues sí. Durante su tiempo en la cárcel estudió psicología del coaching y ha creado entonces ahora una empresa para asesorar a empresarios y gente que necesita, encontrarse a sí mismo como se ha encontrado él. Un mensaje a toda esa gente que necesita encontrarse: no llame a la puerta de Iñaki Urdangarín. Pues sí, mejor casi no llamar a la puerta de Iñaki Urdangarín. Y mientras tanto, en Aragón... Pues resulta que en Figueruelas se están preparando para recibir a 2.000 trabajadores chinos que van a levantar una fábrica de baterías eléctricas. El pueblo, Figueruelas, tiene 1.300 habitantes. Los que llegan son casi el doble. Eva Pérez Orribes nos lo contaba en La Ventana. Bueno, estos trabajadores van a venir por fase. Más de 300 ya se esperan este año, de todas maneras. Más de 1.840 será entre este y el que viene, y así hasta que termine la factoría de baterías de KTL, unos 2 años que va a durar. Y os preguntaréis: ¿y por qué no lo hacemos los de aquí? Claro. Bueno, no sabemos. Expertos del sector del automóvil que hemos consultado nos reconocen que no es que no haya cualificados para esta tarea, para hacer baterías eléctricas en Aragón, es que no los hay ni en España ni prácticamente en Europa. Así que nos toca aprender, como decía José Juan Arceiz, que es el líder del sindicato UGT en Aragón. Eso es una tecnología nueva que desconocemos y que desde luego nosotros no sabíamos cómo se podía hacer. Ahora hemos visto que la única manera de hacerlo es que venga gente experta en el montaje. Pues nada, en Figueruelas tendrán que hacer acopio de arroz, que es plato de comida china por excelencia, y a lo mejor tienen que contar con Arturo Valls. Hoy nos ha visitado en La Ventana de la tele y nos ha hablado de arroces, porque ha mezclado la pasión por la cocina y por el tenis. En la pista siempre lo doy todo. En los fogones también. ¿Y si pudiese unir mis dos pasiones? Roland Garros, el tenis y la paella, por fin juntos. Roland Garros. Roland Garros. Bueno, no es una broma. Bueno, empezó como una broma, pero nos ha contado Arturo, ahora va en serio. Bueno, aprovechar algo que era ya muy común, que era entrevista que hacía, pues entrevista que me hablaban de las paellas. Oye, haces paellas, he oído hablar de tus paellas. Celebradísima. Hice un juego de palabras un día en un podcast, la gente lo celebró y entonces no me pierde también un chiste, un juego de palabras, eso me pierde. Y así fue, dije, ¿a qué lo hago? Y de la chorradita y el juego de palabras, el arroz es categoría extra, es un arroz con denominación de origen Valencia que se cultiva en la Albufera, o sea, arroz redondo y variedad Albufera. Ahora a ver qué es lo que pasa, si no hay problemas con la marca, porque lleguen demandas de París, pues estará en el mercado dentro de muy poco. La verdad es que es una greguería lo de Arturo Valls, pero aquí en La Ventana siempre tenemos otras. Bueno, atención, empezamos las greguerías. Aviso para los jóvenes que nos escuchan. Mucho cuidado con lo que dice Isabel y Fake.
Jo, en plan, lo más duro de independizarse es cuando descubres que el agua de la nevera no se rellena sola. Yo creo que todos deberíamos hacer un poquito como hace Doc. No me gusta hablar de política a la ligera. Prefiero saber qué ha dicho antes Paco Porras. Esta greguería de Gibi Rubinao, no sabemos si hay mucho amor o hay mucha ironía. Ay, si es que nadie hace la paella como tú. Son lentejas. Pues eso. Eso. Y acabamos con Nadim, que hace una greguería casi al mismo tiempo. Iturriaguesca e Isaías Lafuentesca. A ver. Voy a un concurso de verbos. Todos van a ganar, pero yo conjugar me conformo. Genial. ¿Cómo diciendo? Pues sí, me ha parecido genial la greguería y genial me ha parecido la Miss Experiencia que hemos conocido esta mañana en Hoy por Hoy. Ella se llama Elvira Fernández, Viri. Montó en Asturias el Yard de Viri, que recibió la primera estrella Michelin verde de Asturias y además hace una fabada que está reconocida como de las mejores del mundo. Ella la verdad es que se quita mérito, el secreto nos decía está en escoger los buenos productos. Mira, en la cocina a mí me dice que es que tú cocinas muy bien y yo digo, no, yo soy muy buena buscando productos. Teníamos las recetas de los chorizos y las morcillas que se hacían en mi casa. Estamos en el Valle de Candamo, que es una zona con una huerta súper especial. Las fabas de esa zona del Bajo Nalón son unas fabas que no tienen piel, con lo cual absorben el sabor de lo que hacen. Tú las haces con marisco y saben a marisco, las haces con el compango y sabe, la fabada tiene ese sabor. O sea que teniendo un buen producto, la fabada es tirada de hacer. De Elvira Fernández Viri nos contaba Chema Rodríguez, que pertenece a esa generación de mujeres españolas que lo han estrenado todo en su vida. Hay que decir que ella, que evita decir su edad, pertenece a esa generación de mujeres que han estrenado todo. La minifalda, el rock, los porros, el divorcio. Fue incluso durante un tiempo la autónoma más joven de Asturias. Y en un tiempo donde era muy poco común que las mujeres cotizaran. Bueno, lo han estrenado todo en el pasado y en el presente lo siguen estrenando. Pues mira, mi generación estamos estrenando esos 20 años de vida que nos dieron de más, porque antes, 60, 65, ya te quedabas en el sofá con el pañuelo negro, no tanto, porque bueno, no eran esas épocas, pero vamos, de alguna manera te arrinconabas, ¿no? Y ahora tenemos 20 años, llegar a los 85 con salud, con cabeza, es lo más fácil que ocurra y tenemos que inventarnos qué es lo que queremos hacer con estos 20 años. Vaya reflexión, la de Viri, ¿eh? Pues mira, 20 años, claro, es que 20 años es mucho tiempo. Mucho tiempo. 20 años, por ejemplo, tiene esta canción con la que cerramos hoy la ventana. Hasta mañana, un beso muy grande y mucho ánimo como siempre. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought